Neuquén Informa. Noticias destacadas. La Dirección Provincial de Vialidad realizó la apertura de la Ruta Provincial 43, en el tramo que se vio afectado por un derrumbe en el Cerro de la Virgen, en Chosmalal. Se culminaron las tareas de repavimentación y de esta manera quedó habilitado el corredor, que es de vital importancia para la conectividad en la región del Alto Neuquén. Una alegría para todos los habitantes del norte que hemos sufrido durante tiempo todo esto, ¿no? Pero también un trabajo muy arduo, acompañado por supuesto por toda la sociedad que tuvo la tolerancia, que durante 2 años tuvimos que esperar los estudios. En este caso el pueblo del norte neuquino trabajó mucho para poder recomponer esta vía tan importante de comunicación de todo nuestro norte. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Volvemos al aire aquí en Otro Dato, en 24/7 Canal de Noticias. Estamos hablando, para los que recién se van sumando, estamos hablando con Andrea Durán. Andrea Durán, periodista especializada en política del diario Río Negro, y también con el licenciado Emiliano Zapac, politólogo, columnista de LM Neuquén. Así que reitero los agradecimientos y sumo ahora sí a la mesa la presencia de Gonzalo Echegaray. Él es economista, director de la consultora Vision, y se suma para ayudarnos también a hacer un repaso de lo que ocurrió durante el 2025. Vamos a jugar con previsiones 2026, ya desde un esquema más económico, por supuesto, aunque también ha hecho política y ha sido activista político el señor Gonzalo Echegaray. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias por sumarte a la mesa. No, gracias a ustedes. Gracias, Andrea, Emiliano, por acompañarnos, por recibirnos. Bueno, 2025 de Milei, en términos políticos lo estuvimos hablando de los recorridos sinuosos que tuvo su imagen y su proyecto libertario. La pregunta es, económicamente, ¿era el año que quería Milei o le salió cualquier cosa menos lo que buscaba? No, para atrás, definitivamente, el mercado, por ejemplo, para dar alguna señal, cayó 20% al inicio del año. Fue un año muy difícil el que pasó para el gobierno nacional en términos probablemente de muchas variables. Tal vez el principal factor que complicó el proyecto económico, lo que ellos tenían como expectativa, fue la crisis más política, más que la económica. Pero la caída del petróleo ayudó, estamos 18% abajo del precio del inicio del año, o sea, ahora sobre el final. El precio de los commodities se recuperó sobre el segundo semestre del año, vamos a tener un buen 2026, pero se esperaban mejores precios para este año, por lo menos hacia finales del 2024. Es verdad que logró acomodar algunas de las variables macroeconómicas, principalmente inflación, que sin dejar de estar por encima del 2%, por lo menos la economía se empieza a acomodar cuando hay previsibilidad. Digamos, alcanza con que uno pueda pensar de que durante los próximos X cantidad de meses va a estar alrededor del 2%. Eso ordena de alguna manera. Pero también sobre el final, o sea, sobre mediados de año, el aumento de las tasas de interés frenó la economía, frenó la disponibilidad de créditos hipotecarios, frenó el consumo y obviamente, digamos, lo que se ve es gran cantidad de pymes en crisis. Uno podría decir que se esperaba algo mejor, tal vez el resultado o el análisis sobre fin de año es, ok, se acomodaron estas variables macroeconómicas, nos quedará discutir en el 2026 las cuestiones microeconómicas para ver si se llega al 2027, como ustedes decían hace un rato, con mejor perspectiva por parte del sector privado en términos electorales. Hay en la Argentina un empresariado, y en Neuquén, que está esperando las condiciones para invertir y para blanquear a la gente y para desarrollar nuevos emprendimientos, porque uno dice, tal vez las condiciones no son suficientes, tal vez se generan esas condiciones que sueña el liberalismo y después te das cuenta que no hay un empresariado predispuesto a ir a jugar al mercado, a arriesgar, a perder, a ganar, a innovar.
Yo a veces tengo como esa sensación de que Milei está idealizando al sector privado, le va a acomodar las cuentas y le va bien las cuentas macroeconómicas, y después muchos van a decir, no era por ahí, o sea, no tengo esa pretensión de ser un burgués, digamos, del siglo XIX compitiendo libremente en el mercado. Pregunta, ¿existe esa cultura o son mercantilistas los empresarios argentinos? Hagamos esto en un supuesto, en un contexto donde hay un riesgo país de entre 300 y 450, 500 puntos. Milei, primero que en su cabeza uno podría pensar que no hay otra opción. O son los empresarios o son los empresarios, porque el Estado no es un actor económico en términos productivos y de competitividad. Es un Estado pequeño, regulador, normativo, digamos, que ordena el reglamento de la cancha, no que juega adentro. Ahora, el modelo económico está, y es fácil de percibirlo, está pensado sobre la base de 4 sectores económicos: minería, hidrocarburos, economía del conocimiento y campo. El gran desafío lo tiene la industria y el comercio en Argentina, que además son los sectores mano de obra, entre comillas, intensivos para la Argentina. Con lo cual uno podría esperar que el crecimiento económico en términos de PBI, o sea, en términos de ingreso de divisas, tenga un gran resultado el año que viene. Lo que habrá que ver es cómo se acomodan todo el entramado PYME que no participa de estos 4 sectores en términos de competitividad internacional. Yo el otro día planteaba en una presentación en la escuela, la PYME está en un gran desafío. O sea, casi uno podría pensar que es un caos. Sí. Donde tiene, por un lado, un nuevo modelo económico, digamos, de mucha apertura, sin inflación, que en eso, digamos, es un check. Todavía no hay noticias sobre la reforma impositiva, pero además tiene 4 o 5 generaciones trabajando en los equipos de trabajo, eso le genera crisis. Tiene toda la transformación de la inteligencia artificial y además un reacomodamiento de los sectores económicos que son privilegiados y los que no. Ahí está jugando ese empresario argentino que vos planteás. Más allá de algunas grandes compañías en Argentina, sí, digamos, entiendo que la pregunta tiene que ver con quiénes están para invertir de las medianas empresas. Es toda una pregunta. Yo creo que el empresariado argentino tiene la flexibilidad innata que tienen los chicos argentinos, claro, por las idas y venidas y por cómo nos tenemos que cuidar y por cómo tenemos que ir moviéndonos al ritmo de un montón de cambios. Y no tiene Argentina hoy el capital. O sea, de los 4 factores de la producción son tierra, trabajo, capital y ahora tecnología. Toda ecuación uno podría resolverla en productividad en términos de esos 4 factores. Bueno, ok. Argentina, su principal déficit es capital. Entonces, esta caída del riesgo país puede ayudar tanto al financiamiento de la PYME a nivel nacional por un aumento del crédito. En los últimos meses el crédito aumentó el 30% respecto de lo que teníamos en julio. Y lo que vemos es un gran interés de actores internacionales en llegar a la Argentina porque los activos todavía, y probablemente durante un tiempo, estén baratos en términos de rentabilidad. Uno lo que hace cuando va a invertir en el país y mira desde afuera es, ¿cuál es el riesgo país? ¿Qué previsibilidad tengo? Y si estoy invirtiendo algo, ¿qué tan rápido lo recupero? Ese qué tan rápido lo recupero hoy es una buena ecuación para un inversor extranjero. Contra eso va a tener que competir el empresariado argentino. ¿Se sostiene el modelo económico si no despegan las pymes? Esta pregunta es para la mesa, ¿no? Digo, el modelo político de Milei, ¿cuánto se sostiene sobre algún simbolismo, sobre la ausencia de oposición y cuánto hay de una situación económica por la cual
tal vez mucha gente acompaña, ¿no? Como fue el voto cuota en su momento. Uno dice, bueno, no tengo inflación, me endeudé con la tarjeta y demás, apuesta a cierto nivel de estabilidad que está ofreciendo el gobierno de Milei. La pregunta es cuánto se puede ese fenómeno estirar en el tiempo si no hay un rebote en la economía real de las pymes, ¿no? Sí, yo tiendo a pensar siempre o a estimar la capacidad del electorado de distinguir bien qué vota en cada elección y creo que sabe la mayoría perfectamente que está votando. Con lo cual me parece que el voto de este año todavía hay que analizarlo en ese aspecto. Digo, es posible que se haya votado para esto, para mantener la estabilidad, decir, bueno, que este gobierno termine lo que empezó, que no se vaya el país al diablo, digamos, a mitad de mandato, pero no veo que quiera decir que va a apoyarlo nuevamente en 2027. Digo, falta mucho, hay que ver qué pasa, quizá en 2027 el electorado quiera probar otra cosa y diga, bueno, no me gustó, te dejé terminar porque pero no quiero inestabilidad política, no quiero inestabilidad económica, pero ahora quiero otra cosa. O no, puede ser que lo ratifique, claro, si ve que realmente pudo terminar su mandato con algunos de los objetivos que se había propuesto, sobre todo en la macro, me parece que es el fuerte, lo que propone este gobierno. Y sí pensaba, y lo dejo por ahí quizá como pregunta, no como dato, con lo que decía Gonzalo, si también estas condiciones económicas tienen que ir de la mano necesariamente de certezas políticas para que ese inversor se decida a apostar a la Argentina, sea argentino o del extranjero, digo, porque quizá las reformas de Milei todavía se ven muy aprobadas, no como a regañadientes o con mucha dificultad y no como políticas de Estado que quieran perdurar en la Argentina. Digo, si quizá todavía está ese miedo de decir, bueno, en 2027 gana otro signo político y vuelve eso para atrás porque no hay un consenso real. Digo, la ley base salió con muchas dificultades, si sale la reforma laboral posiblemente también, con una mitad de la población en contra y la mitad a favor. Digo, si falta todavía que nos pongamos de acuerdo en 2 o 3 grandes cosas para que también esos empresarios digan, bueno, ahora sí puedo invertir a largo plazo porque hay acuerdos mínimos, digamos, de hacia dónde tiene que ir el país. Emiliano. Yo creo que la variable ausencia de oposición es una variable muy importante que vos mencionaste, porque eso le da tiempo al gobierno. Si vos querés tomar alguna medida que pueda ser impopular para algún sector, la podés tomar, porque no tenés una oposición política que te la capitalice inmediatamente en las urnas. Entonces, claramente hay un reacomodamiento de los sectores económicos, donde, como decía Gonzalo, la industria y el comercio están siendo relegados, se le están quitando subsidios, de repente Tierra del Fuego ya no tiene más los beneficios que tenía antes, entonces adquirimos productos de afuera, ¿no? Importamos. Y hay que ver si se hacen bien las cosas, y las industrias que sí se están aprovechando, porque creo que Milei está aplicando el manual clásico de la economía, David Ricardo y Adam Smith, que son las ventajas competitivas, claro, las ventajas comparativas que tiene Argentina, que Neuquén es un ejemplo de eso. O sea, Neuquén tiene una ventaja que la da la geología. Pero si se hacen las cosas bien y vos generás un marco jurídico, vos generás un marco fiscal, tenés estabilidad política, tenés un sindicalismo responsable, para decirlo de alguna manera, digamos, que te permite tener mano de obra calificada y que te cumpla. Si vos tenés todas esas condiciones, esa industria se va a desarrollar. Y si sucede lo mismo con la minería, con la industria del conocimiento, con el agro, quizás esos excedentes y que se pueda exportar y que se pueda generar digamos, el capital necesario, tal vez eso se pueda trasladar a la industria en un futuro. Así que yo creo que la variable de tiempo va a ser muy importante en estas reformas económicas que seguramente en 2 años más o 3 vamos a ver cómo se termina de decantar. Yo te voy a dejar 2, 3 títulos que te encantan. A ver. Estoy tratando que te pelees con los empresarios y no querés así. El primer título es: el 2026 es un gran año económico para Milei. De alguna manera va a tener una acumulación neta de divisas en el central, va a tener riesgo país
que va a seguir cayendo un poco más. Habrá que ver cómo salen las reformas que quedan. Digamos, digamos, el presupuesto fue una primera alerta, yo creo que lo pueden gestionar. Va a tener la posibilidad de gestionar de alguna manera el tipo de cambio real, o sea, inflación y dólar se van a mover en un sentido bastante parecido en términos relativos, con lo cual el tipo de cambio real, que es lo que de alguna manera le da competitividad o frena esa inundación de importaciones que afectan a la industria y al comercio, va a tener un gran año económico. Habrá que ver si eso se traduce en un gran año en términos de imagen electoral sobre el final. Parece que es clave quién sea en este. Alguien tiene que llegar a la elección. O sea, hoy hay una ausencia de poder, digamos, lo planteaban antes sobre la provincia de Neuquén. Sí. Ok, bueno, a nivel nacional sucede algo parecido. Yo creo que si Milei tiene buenas chances 2027 de continuar este modelo, o sea, en un segundo mandato o no, depende mucho de quién esté. Si la economía, los empresarios, el mercado, los inversores extranjeros ven que el cambio de rumbo puede ser rotundo, va a pasar lo que pasó en la última elección. Van a ir a votar, entiendo que no estamos del todo conforme con lo que estás haciendo, pero aquello no. Ahora, si el candidato se parece más a un centro y puede captar la atención de decir, yo lo que voy a hacer es moderar esto. La Argentina necesitaba cambios grandes en términos de macroestructura económica y normativa. A mí me parecen bien, pero yo voy a tener en consideración a la industria y al comercio, esa elección se puede complicar, porque principalmente los sectores afectados hoy en la Argentina están nucleados en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y el sur de Córdoba. Entonces, y ahí es donde hay que ir a discutir toda la adecuación a los nuevos sistemas económicos de gran parte de la población, de los votantes y de los trabajadores. Y es por eso, si me permitís, que lo que hablábamos al principio, ¿por qué mantienen viva a Cristina Kirchner políticamente hablando? Y es porque ella, ante la posibilidad de que ella regrese o el kirchnerismo regrese, todos van a decir, bueno, vamos a votar a Milei, que es el único que ha podido ganarle a Cristina. Y lo mismo hizo Mauricio Macri también. O sea, tanto Macri como Milei han elegido a Cristina como opositora porque es la que les garantiza la reelección. Andrea, ¿están contentos en Vaca Muerta con Milei y con Figueroa? Vos conocés el paño, digo, de opiniones también de ese sector. ¿Cómo estás percibiendo ese estado de ánimo de los empresarios, prestadores de servicios, de todos los relacionados con el trabajo en Vaca Muerta con respecto a los gobiernos actuales? Bueno, en contexto nacional podríamos decir que se da un poco esto de, salida de empresas internacionales o multinacionales y más concentrado en las nacionales, que se están como quedando con la mayoría del mapa de concesiones de Vaca Muerta. Hay que ver si eso tiene que ver un poco con esto que planteaba de que todavía no hay confianza de que esto sea duradero, digamos, las condiciones políticas atadas a las económicas, creo que están de todas maneras conformes. Digo, siempre la industria va a estar más a favor de un gobierno menos intervencionista que de uno más intervencionista, como eran los que teníamos, con precios atados, como teníamos barril criollo, precios de alguna forma regulados en una industria que se maneja con commodity. Y a nivel provincial me parece que sí hubo algunos cambios que quizá no dejan del todo cómodos por ahí a las empresas en términos de la relación que propuso Figueroa y con
con una pata ahí puesta mucho más fuerte en el pedido de inversiones, en las empresas de repente haciendo obras públicas en la provincia, que era algo que no, hasta acá era un ejercicio que no habían hecho. Aportando para el plan de becas que propuso la provincia. Es como que hay ahí un intento, ¿no? Me parece, de Neuquén, de capitalizar un poco más de esa renta petrolera que posiblemente incomoda un poco a las empresas, pero creo que Vaca Muerta sigue siendo lo suficientemente atractiva para que, por supuesto, se queden y no se vayan y todos quieran venir a invertir, pero sí me parece que a nivel provincial sobre todo hubo un cambio ahí político en la relación con las empresas. ¿Pesan los empresarios de Vaca Muerta a la hora de las elecciones en Neuquén? ¿Tienen alguna incidencia? ¿Qué tan real es esa incidencia? Plata tienen, pero de ahí a mover electorados no sé si es tan así, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren. Quisiéramos creer que no, ¿no? O sea, sería deseable que no, porque estaríamos hablando de que un actor económico tiene más poder en un espectro democrático que, por ejemplo, los sectores marginados, ¿no? Pero sin duda es que las campañas políticas se hacen con plata. Claro. Y eso, por ejemplo, cuando hablamos del plan de becas de Gregorio Álvarez o hablamos de la obra pública, las empresas cuando aceptan las condiciones que el gobierno provincial le impone, y de alguna manera esto favorece al gobierno en torno a su reelección, porque está teniendo fondos para generar acciones que directamente benefician a toda la comunidad. Así que en ese sentido podemos decir que sí, que influye. Que es importante tenerlos a favor, digamos. De hecho, ¿no? la campaña, la de octubre, la neuquinidad tuvo muchos aportes de la industria petrolera en términos de empresas de servicios, sobre todo, no sé si las grandes, pero sí vinculado a la industria, con lo cual hubo ahí un apoyo de alguna manera más directo. Estuvieron presentes. Claro. Sí. A ver, probablemente hayan estado presentes en términos económicos. En términos electorales me parece que es mínimo el no impacto. mueve la aguja, digamos. Parece que hay otras, de hecho hay otras cámaras que probablemente tengan más impacto. Una cámara de comercio, una sociedad rural. El petróleo, uno podría pensar que, más allá de que está de acuerdo con menos intervención, no tiene demasiada ideología. Claro, es sacar crudo lo más barato posible y sí. venderlo lo más caro posible. Sí. Y además, de vuelta, no es mano de obra intensivo. O sea, hay otros sectores económicos en la provincia, digo, puntualmente comercio, logística, que tienen muchos votantes. A mí lo que sí me parece... Perdón, el propio Estado, ¿no? Claro. Esto de tener que llevarse bien con el propio sector público Claro. para tener... Claro, primero los docentes, ATE, compañía, ahora, de hecho, la población que hay en lo que llamamos la cuenca petrolera no debe alcanzar el 20%. Lo que sí me parece es que nosotros hemos visto, y ya ahora, digo, como en rol de Cámara Argentino-Texana, muchísimo interés por parte de las empresas extranjeras de servicios en venir. Me parece que, digo, un poco a la pregunta que le hacías, Andrea, lo que faltan son grandes inversiones por parte de nuevos actores extranjeros, más allá de que llegaron 3 en los últimos 3 meses. Es una primera gran señal. De hecho, el retorno de Geopark marca todo un camino. Lo que sí hay es muchísimas... Nosotros pasamos en el cóctel que hacemos en la OTC en el 2020, se hace sobre el primer trimestre del año. En el 2024 había 23 empresas americanas y todas el resto de empresas argentinas. En el 2025 había 123 empresas americanas, o sea, multiplicamos la cantidad de empresas americanas interesadas en conocer qué había en Vaca Muerta, qué pasaba, interactuar, entender el desarrollo de Vaca Muerta por 5. Creemos que este año vamos a estar superando las 200 empresas americanas tratando de entender o buscando partnerships con empresas argentinas. Con lo cual, me parece que lo que hay del otro lado del mundo, o sea, fuera de Argentina, se empieza a mirar este fenómeno como un fenómeno que podría generar cierta estabilidad o reducir los niveles de volatilidad de Argentina en los próximos años.
Y en cuanto a este vínculo que ha planteado Figueroa, o Rolo, respecto del sector privado de las compañías operadoras y las cámaras empresarias locales, sumado al financiamiento de la infraestructura, me parece que tiene que ver con un momento bisagra de Vaca Muerta, donde si vamos a pasar en una logística de 2,5 millones de toneladas de arena a 8 millones de toneladas de arena, probablemente sobre fines del año que viene, principios del 27, bueno, vamos a tener un grave problema de infraestructura. O sea, lo que está pasando en Vaca Muerta de intentar desarrollar 3, 4, para que se entienda, 3, 4 fortines de piedra en 2 años, genera una presión sobre la infraestructura que al principio las operadoras miraron como, digamos, con mucho recelo, con mucha negatividad, pero ya llevan 2, 3 reuniones donde ellos mismos empiezan a percibir que si el cuello de botella era el midstream de evacuación, o sea, la salida de gas y petróleo, puede ser un gran cuello de botella ahora el midstream de insumos, lo que son rutas, logística, trenes y compañía. Me parece que ahí está donde obviamente es una negociación claramente por mucha plata, por un gran... ahora, el gobierno de Neuquén se va a encontrar con una posibilidad, que es el acceso al financiamiento a tasas razonables, que me parece que va a ser la nueva variable de ajuste en esa mesa de competitividad. Digo, antes había poco acceso a un financiamiento grande de largo plazo. Y ahora además tenés todos los organismos internacionales dispuestos a financiar obra pública, por cuestiones geopolíticas y por cuestiones de reservas y liquidez en Argentina. Me dan ganas de decir pobres nuestros nietos, pero bueno, ellos sabrán cómo atajar los vencimientos de todo esto que vos estás planteando. Bueno, hemos llegado al final aquí en Otro Dato. Una excelente conversación. Quiero volver a agradecerles tanto a Andrea Durán, aquí periodista, licenciada en comunicación del diario Río Negro, también a Emiliano Zapag, politólogo, columnista en LM Neuquén, así que le agradezco a ellos y a los medios en los cuales trabajan. También a Gonzalo Echegaray, de Vision y de la Cámara Argentino-Texana, que también se sumó a la mesa con toda la cuestión económica. Si quieren cerramos con esto. ¿Le dejan una pregunta al 2026? No hace falta que la respondamos. Una pregunta al 2026 de política, de economía, de lo que les parezca. ¿Qué pregunta le dejarían? ¿Cuál es el tema que uno dice, pienso el 2026 y le quiero dejar, o creo que esta va a ser la clave para saber cómo nos va a ir a los argentinos o a los neuquinos? Yo quisiera saber el nombre y el apellido de la persona que va posiblemente a encarnar la oposición electoral en el 2027 en Argentina. Es buena la pregunta. Nombre y apellido. ¿Quién se va a poner al frente del armado de esa oposición? Me gustó. ¿Andrea? Yo preguntaría cómo va a ser la Argentina después de la reforma laboral, suponiendo si sale, cómo va a cambiar eso las condiciones del trabajo, del mundo del trabajo, que es tan importante, porque en este momento justamente es algo que está empezando a ver sus pequeñas primeras crisis, cómo va a ser ese país en adelante. Gonza. ¿Cómo se acomoda el empresariado a este nuevo contexto y dónde va a trabajar la gente? ¿En qué industria y en qué sector va a terminar trabajando la gente? Bien, bueno, yo me voy a sumar, en realidad voy a plagiar prácticamente la pregunta de Emiliano y la voy a traer a lo provincial también. ¿Quién va a ser el opositor que va a enfrentar a Rolando Figueroa en el 2027, si es que ese escenario se da? Porque ya esto de que no haya oposición a mí me está aburriendo un poco en la provincia. Para ustedes es terrible, metamos de pimienta sobre el final. Y bueno, vamos a ver si se larga alguno de Para nosotros es un año muy divertido, para ustedes... No, siempre hablan de lo mismo. Siempre hay para buscar. Y Maquiavelo decía, cuando no tenés enemigos externos, vas a tener enemigos internos. Así que siempre es recomendable tener alguien con quien competir fuera de tu propio continente, porque si no, por algún lado va a estallar, ¿o no? Así es. Mi colega. Bueno, gracias, realmente un placer por Gracias, por haber estado aquí con ustedes. Realmente me siento honrado y agradecido de que hayan aceptado esta invitación.
Nos vamos, ya nos despedimos hasta el año que viene aquí en Otro Dato, porque ya tenemos 2 jueves feriados por delante, con las fiestas en el medio, así que nos reencontramos en enero, por supuesto, como siempre, con esta hora que hacemos los jueves para repasar la política y la economía. Les mando un abrazo grande, felices fiestas para todos, que sea en paz, con amor y en familia. Gracias por estar allí durante este año y ojalá sigamos juntos el 2026. Neuquén Informa. Noticias destacadas. La Dirección Provincial de Vialidad realizó la apertura de la Ruta Provincial 43, en el tramo que se vio afectado por un derrumbe en el Cerro de la Virgen, en Chosmalal. Se culminaron las tareas de repavimentación y de esta manera quedó habilitado el corredor, que es de vital importancia para la conectividad en la región del Alto Neuquén. Una alegría para todos los habitantes del norte que hemos sufrido durante tiempo todo esto, ¿no? Pero también un trabajo muy arduo, acompañado por supuesto por toda la sociedad que tuvo la tolerancia, que durante 2 años tuvimos que esperar los estudios. En este caso el pueblo del norte neuquino trabajó mucho para poder recomponer esta vía tan importante de comunicación de todo nuestro norte. Más información en neuqueninforma.gov.ar.